¿Cuántos de ustedes están aquí por primera vez? Muy bien. Bienvenidos aquí con nosotros. Como anuncié la semana pasada, este día tenemos uno que es miembro de la congregación, pero desgraciadamente vive en Monterrey. Pase, Flavio. Flavio César, si ustedes han notado que las cosas van mejorando aquí en la congregación, es que él me llama una vez a la semana para darme instrucciones. No, de veras, de veras. Aprecio mucho sus llamadas. Yo le llamo a él o él me llama a mí. Hablamos de lo que está pasando aquí en la congregación. Ponemos en la lista quiénes vamos a correr y quiénes pueden quedarse. Y no, de veras, es de mucho ánimo tenerlo aquí con nosotros. Es una gran bendición. Adelante, Flavio. Gracias. Pues el Señor es soberano y yo creo que pues Él ha permitido que estemos aquí. Y quisiera entrar de lleno al mensaje que tiene como título Un corazón compasivo. Hola, Luis Escalera. Bueno, en el mes de mayo del año pasado viajaba con mi familia a McAllen, a un evento del Día de las Madres donde iba a dar un concierto. Y llegando a Reynosa, 4 cuadras antes de llegar al puente para cruzar a McAllen, un individuo que manejaba un Malibu blanco se aparejó a nuestro vehículo y este hombre amablemente me pidió que me orillara. Muy amable el joven. Y yo pensaba que era un judicial. Me orillé y la sorpresa fue que no era un judicial, era un delincuente. Wow. Por esas fechas mi esposa estaba embarazada y ella iba delante del carro conmigo. Mi suegra y mis 2 hijos iban en el asiento trasero y este criminal fue muy claro y me dijo: dame todo tu dinero y más te vale que me lo des todo, porque si no más adelante hay un comando armado y te vamos a secuestrar y no creo que quieras que tus hijos se queden sin padre. En ese momento tenía el dinero que restaba para pagar el parto de mi esposa y comencé a titubear si dárselo o no dárselo, porque era un dinero que habíamos ahorrado con mucho esfuerzo. De repente en mi interior escuché la voz de Dios diciéndome: dale todo el dinero. Y siguiendo las instrucciones del Señor, le di todo el dinero. Tenía un sobre con dólares y le entregué el sobre con todos los dólares. Él los vio y más o menos como que los contó y nos permitió proseguir el viaje. No se imaginan el coraje que había en mi corazón. Este ladrón nos robó el dinero del hospital, del ginecólogo, del pediatra, del anestesiólogo y todo lo que termina en ólogo. En fin, todo lo que necesitaba para terminar de pagar el parto de mi esposa. Me sentí muy enojado, había coraje y odio hacia este individuo que incluso maldijo a mi esposa delante de mis hijos. Mi esposa y yo nos sentíamos impotentes. Luego sucedió algo que todavía me molestó más. Dios habla a mi corazón y me pide que ore por la vida de este delincuente. Comenzó una aflicción dentro de mí. Entonces le comenté a mi esposa lo que Dios me estaba pidiendo. Yo le decía: oye, no creo que sea Dios, ¿verdad?, quien nos esté pidiendo que oremos por este malhechor. Y mi esposa me dijo: creo que debemos obedecer a Dios y comenzar a orar como Él te está pidiendo que lo hagamos. Para colmo, había una fila muy larga de carros en el puente, así que había mucho tiempo para orar por este sujeto. Cuando comenzamos a orar, algo extraordinario ocurrió. El odio que sentía por este hombre se tornó en compasión.
Esa compasión hizo que percibiera las circunstancias de una manera distinta. Esa compasión que nació de la oración que el Señor nos pedía que hiciéramos por este malhechor, me revelaba que este hombre tenía un corazón dañado, que este hombre necesitaba urgentemente un encuentro con Dios para ser liberado, restaurado y sanado. Me revelaba que este hombre iba camino a la destrucción y a la muerte y una condenación eterna. Y Dios también me revelaba lo que dice Ezequiel 33:11. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. El lente de cómo miraba mi experiencia cambió y entendí con mayor profundidad el contexto de cuando Jesús dice en Lucas 6:29, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Es decir, no ver las cosas desde el punto de vista del ojo del lado donde recibiste el golpe, sino ver la situación a través del ojo espiritual de tu otra mejilla. No sé si me estoy explicando. Y es que, qué fácil es tener compasión por algún hermano o por algún amigo que está pasando por alguna adversidad. Qué fácil es tener compasión por los niños de la calle que no tienen padres y no tienen qué comer. Estos escenarios hasta no sé, como que nos mueve y despierta el deseo y la pasión de darles un abrazo, de darles de comer, orar por ellos, hacer una colecta. Sin embargo, se vuelve un reto tener compasión por aquellos que nos están hiriendo. Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Wow. Esta demanda de Jesús definitivamente es un reto de valientes. ¿Cómo que amemos a nuestros enemigos y oremos por quienes nos persiguen? Y es que la compasión nos cambia el paradigma de las cosas y es la que nos ayuda a cumplir con la voluntad del Señor, la compasión. Uno de los atributos de Dios es la gran compasión que Él tuvo y tiene por el mundo. Salmo 133, versículo 13 al 14 dice, ¿tan qué? ¿Tan qué? ¿No escuchó? Tan compasivo. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos ¿de qué? Sabe que somos de barro. En otras palabras, Él sabe que somos débiles. Él sabe que nos vamos a equivocar. Él sabe que no somos perfectos y que somos endebles. La expresión más sublime de compasión que se ha manifestado en la historia fue cuando Jesús, desangrado y crucificado, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es que la compasión es una virtud que enlaza la misericordia, que enlaza el perdón y enhebra la esperanza en el que la tiene como el que la recibe. La compasión es ese sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que nos impulsa a hacer algo al respecto. La compasión implica acción, hermanos. No es nada más quedarse viendo, es acción. Y siempre la compasión busca y trae una solución. Dios trajo la solución a la condenación eterna que existía en nuestras vidas porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo en sacrificio, resultado de su compasión por tu vida y mi vida. Retomando aquella experiencia que vivimos mi familia y yo con este delincuente, la compasión sanó mi corazón al bendecir a mi agresor. Hermanos, ¿y saben qué? No nada más sanó mi corazón.
Dios nos hizo ver su soberanía al permitir que llegáramos vivos a McAllen al realizar el concierto. Dios hizo que esa noche se vendieran tantos CDs, bendiciéndonos financieramente todo el fin de semana, donde estuvimos ministrando la palabra con más de lo que el agresor nos robó. Wow. Es decir, los gastos para el parto de mi mujer, mi Dios los solucionó. Nuestro Dios los solucionó. Amén. Miren, con esta experiencia pude ver que la compasión es una llave que abre puertas de bendición para nuestra vida. Estén bien atentos a esto que les voy a comentar. Cuando nuestras acciones y actitudes demuestran que nos parecemos a Jesús, estamos reflejando al único que es justo. Y la Biblia dice en el Salmo 37, 25, y no he visto a qué, a justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. ¿Fui yo? Es decir, cuando reflejamos a Jesús, estamos dando testimonio que estamos apartados para Dios, buscando la santidad. Y como la Biblia dice, no habrá un justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Las bendiciones nos alcanzan, nos persiguen, llegan solitas a nuestras vidas, y las mejores cosas suceden cuando menos las esperas. Ahora, ¿cuántos aquí en Oak Hill estamos buscando la santidad? Levanta tu mano si la estás buscando. Primera de Pedro 1, 15 al 16 dice: más bien sean ustedes santos, ¿en qué? En todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir esto? Que un signo distintivo que caracteriza que estamos buscando la santidad en todo lo que hacemos como hijos de Dios es poseer un corazón compasivo. Y hago hincapié en esto porque creemos que la santidad tiene que ver solo con guardar nuestra mirada, no decir mentiras, no decir malas palabras, vivir una vida recta, guardar el corazón de la avaricia, de la lujuria, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Sin embargo, la santidad también incluye tener un corazón compasivo. Tener un corazón compasivo. Miren, un amigo que es copastor de una iglesia, que esta iglesia tiene un centro de rescate. Por cierto, uno de los más importantes en toda América, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. A esta casa de rescate llegan personas con problemas de adicción. Las personas se recluyen ahí voluntariamente. Nadie, absolutamente nadie está ahí a la fuerza y se pueden salir cuando quieran. Un día mi amigo me contó que había una persona que voluntariamente entraba a la casa de rescate y a la semana decía que ya se sentía recuperado, que según él Dios ya le había dicho que ya podía empezar otra vez una vida sin adicción, sin ayuda de nadie. Pasaban 2 semanas y este hombre volvía a recluirse. Luego, los 3 días de estar recluido, decía que ya se iba porque según él ya estaba sano. Y así lo hacía, entraba y salía, entraba y salía. Y un día mi amigo se desesperó y fue a hablar con el pastor, a decirle: pastor, a este hombre ya no hay que dejarlo entrar. Ya nos halló la medida, viene cuando quiere y se va cuando quiere. Creo que lo más conveniente es negarle definitivamente la entrada. Con lo que el pastor le contestó: ¿sabes? Creo que me equivoqué contigo. Creo que no estás preparado para tener un ministerio. Tan pronto se te olvidó la paciencia, la misericordia y la compasión que Dios tuvo contigo esos días, que no llegabas a tu casa porque estabas alcoholizado. Y es que es tan fácil dolerse por las injusticias recibidas cuando en el corazón no hay gratitud por el perdón, la gracia y el favor de Dios a nuestras vidas. No se puede tener un ministerio sin un corazón compasivo. No se puede ser un líder cristiano sin un corazón compasivo.
no se puede fortalecer ni consolidar la paz y la armonía en el hogar sin un corazón compasivo. Así de sencillo. Una de las parábolas más conmovedoras donde Jesús nos muestra la compasión de Dios reflejada en un padre hacia un hijo, y que me gustaría todos estemos atentos a escucharla, es la parábola del hijo pródigo. ¿Sí la han leído? Levanta tu mano si ya la has leído, ¿verdad? Bueno, esta parábola es muy interesante porque a pesar de que tiene como título El hijo pródigo, debido a su contenido tan profundo y vasto, hasta le podríamos cambiar el título de muchas formas. Le podríamos llamar la compasión de un padre, le podríamos decir el hijo arrepentido, le podríamos poner como título un hermano que no pudo perdonar, etcétera, etcétera. Y comento esto porque una de las características de las parábolas de Jesús es que una misma parábola tiene varias vías de enseñanza. No sé si me estoy explicando. Es una enseñanza para el hijo que no quiso perdonar, para ti como padre, para ti como hermano en este caso, ¿verdad? Pero en el caso de la parábola del hijo pródigo, debido al tema que estamos compartiendo el día de hoy, la enseñanza estará enfocada en la misericordia y la compasión de un padre. Comencemos a leer Lucas 15 del 11 al 24. Lucas 15 del 11 al 24 dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Bueno, aquí vamos a parar. Hasta aquí podemos ver que el hijo menor le pide a su padre la herencia que le correspondía. Sin embargo, esta petición era algo poco grato, ya que para poder reclamar una herencia, el padre necesitaba primero dejar un testamento, y para que este testamento fuera válido, el padre tenía que haber muerto. En esta parte de la narración vemos una señal que indica que el hijo preferiría su herencia a ver a su padre con vida. O sea, en otras palabras, él hubiera preferido acelerar los tiempos de la muerte de su papá, porque lo que le importaba era el dinero que recibiría de la herencia y no una comunión con su progenitor. No sé si han escuchado en muchas familias situaciones de estas. Ahora, cuando leemos más adelante, vemos que el padre le da la herencia y dice el versículo 13 dice: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto que vivió desenfrenadamente? Bueno, que él hizo, deshizo e hizo lo que quiso, en pocas palabras. O sea, que no contaba con alguien que le dijera: ya frénate, ya párale, hijo. Que carecía de una persona que le advirtiera: te estás haciendo daño, no sigas. Y miren, lo que comienza mal termina mal, y terminó derrochando toda su herencia. Dice esta parábola que se quedó con el estómago vacío y con tanta hambre que hubiera querido llenar su estómago con la comida que le daban a los cerdos. Imagínate, tremenda tragedia. La historia continúa en el versículo 14, donde dice: cuando ya lo había gastado todo, ¿no?, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Estaban mejor tratados los cerdos. Estaban mejor tratados los cerdos que este joven. Los cerdos tenían algo que comer y él anhelaba comer, aunque sea lo que estaban comiendo los cerdos. Ni siquiera los cerdos querían compartirle su comida.
Fue entonces que se dio cuenta del grave error que había cometido y recapacitó diciendo, versículo 17 al 20, dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí que me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Cuando el hijo decide volver, cuando él decide volver a casa para pedirle trabajo a su padre, tenía que ser como jornalero. Tenía que ser como jornalero porque recordemos que en el momento en que el hijo pide su herencia, la recibe y sale del hogar, en automático se rompían esos lazos de derecho como hijo. Aunque el padre no estaba muerto, por el simple hecho del hijo haber reclamado su herencia, de recibirla e irse de su casa, el padre se desligaba de cualquier compromiso o responsabilidad con su hijo. Era como si estuviera muerto. Y el hijo estaba consciente de esto. Por eso, cuando emprende el viaje de regreso, él sabía que llegaría casi como un desconocido, como un extraño pidiendo trabajo. Pero dicen las escrituras en Lucas 15, versículo 20 al 24, que recién el hijo llega a ese campo, lo que alguna vez fue su hogar, y dice que todavía estaba de lejos cuando su padre lo vio. ¿Y qué dice después, iglesia? ¿Hice qué? Y se compadeció de él. El padre salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Hermanos, un corazón compasivo no recrimina ni exige resarcir el daño. El padre no le exigió alguna explicación a su hijo, ni se mostró molesto ni indignado, sino todo lo contrario. El hijo recién llega al lugar y el padre salió corriendo a abrazarlo y a besarlo. El padre no le pidió un inventario: a ver, hijo, ¿cómo gastaste tu herencia? ¿Cómo la derrochaste? El padre no le pidió una restitución por los daños, ni juzgó sus errores. El padre lo único que vio fue a su hijo con un corazón afligido y arrepentido. Y con el corazón el padre ordenaba a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. La manera en cómo reaccionamos con aquellos que pudieron habernos lastimado ponen de manifiesto la compasión que tienes y el amor que te tienes a ti mismo. Amados hermanos, el amor y el gozo del Señor es tan grande que no importando la dimensión, piensa en esto, no importando la dimensión de tu error, de tu pecado, cuando estamos arrepentidos, Él hace una fiesta, prepara un banquete para celebrar con lo mejor y nos pone un anillo porque tiene un corazón compasivo. No sé si tengan algo de música aquí, algo de allá, music o something acá para ya terminar. Wow, porque ya es muy tarde, ¿no? Ya, ¿verdad? Pues seguimos. Bueno, ¿saben qué? ¿Saben? Yo admiro mucho a los niños porque ellos tienen una inocencia que los caracteriza y les hace tener un corazón compasivo. Y los niños perdonan y olvidan fácilmente, ¿sí o no? O sea, ¿what? Y el reflejo de esa compasividad es que cuando les preguntas qué quieres ser de grande, ¿qué es lo que ellos te dicen? Quiero ser bombero, doctor, policía, enfermero o algún superhéroe, ¿verdad? Pero siempre tiene que ver con algo del servir, de preocuparse por los demás.
Seguramente esto y otras virtudes que tienen los niños, Jesús nos advierte que tenemos que convertirnos como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cuántos niños hay aquí en Oak Hill? ¿Cuántos niños? Muchos niños. Es que a mí me gustan los cuentos. ¿Les gustan los cuentos a ustedes? ¿Sí son? ¿Les cuento un cuento? Sí, que enhebra mucho lo que estamos, y ya vamos a terminar con este cuento. Dice que había una vez un noble y gran rey cuya tierra estaba aterrada por un astuto dragón. Como un ave de presa enorme, la escamosa bestia se deleitaba asolando las aldeas con su ardiente respiración. Desventuradas víctimas corrían de sus hogares en llamas solo para caer presas de las garras de la mandíbula o la mandíbula del dragón. Los que eran engullidos instantáneamente eran considerados más afortunados que los que eran llevados a las guaridas del dragón para ser devorados cuando él se le antojara. El rey guió a sus hijos y a sus caballeros en muchas valientes batallas contra la serpiente. En cierta ocasión, uno de los hijos del rey, montando solo a caballo en el bosque, escuchó su nombre con un suave ronroneo. Entre las sombras de los árboles y helechos, enroscado sobre una roca, yacía el dragón. Los ojos con pesados párpados de la criatura se fijaron en el príncipe, y la boca del reptil se extendió con una sonrisa amistosa. No te alarmes, dijo el dragón, mientras una voluta gris de humo se elevaba perezosamente de sus fosas nasales. No soy lo que tu padre piensa. Entonces, ¿qué eres?, preguntó el príncipe, extrayendo cautelosamente su espada mientras sostenía las riendas de su temeroso caballo para que no saliera disparado. Soy el placer, dijo el dragón. Monta sobre mi espalda y experimentarás más de lo que pudieras haberte imaginado. Ven ahora, no tengo malas intenciones. Estoy buscando un amigo, alguien que comparta los vuelos conmigo. ¿Has soñado alguna vez con volar? ¿Nunca ansiaste levantar vuelo hasta las nubes? Las visiones que venían a la mente del hijo del rey de sobrevolar alto la boscosa colina distraían su vacilante atención de su caballo. El dragón desplegó una de sus palmeadas alas para servir de rampa hacia la cresta de su espalda. Entre sus salientes púas el príncipe encontró un asiento seguro en la espalda del dragón. Entonces la criatura abrió de golpe sus dos poderosas alas y levantaron vuelo hacia el cielo. La desconfianza del príncipe se fue convirtiendo en asombro y euforia. De ahí en adelante se encontraba a menudo con el dragón, pero en secreto. Pues ¿cómo le diría a su padre y a sus hermanos o a los caballeros que él había entablado amistad con el dragón? El príncipe comenzó a desvincularse de todos ellos. Sus preocupaciones ya no eran sus preocupaciones. Aun cuando no estaba con el dragón, pasaba menos tiempo con aquellos que lo amaban y más tiempo solo. La piel de las piernas del príncipe se volvió callosa por estar agarrado de la rigurosa espalda del dragón. Y sus manos, ásperas y duras, comenzó a utilizar guantes para esconder su enfermedad. Después de muchas noches de montar sobre el dragón, descubrió que le estaban creciendo escamas en la parte de arriba de sus manos también. Con pavor se dio cuenta de cuál sería su destino si continuaba, así que resolvió no volver más con el dragón. Pero después de 15 días buscó otra vez al dragón, pues el deseo lo torturaba. Y así pasó muchas veces, no importando cuál era su determinación. Al final, el príncipe retrocedía otra vez como si las cuerdas de una telaraña invisible lo estuvieran jalando. En silencio y con paciencia, el dragón siempre esperaba. Una fría noche, sin luna, su excursión se convirtió en una incursión contra la aldea dormida. Mientras incendiaba los techos de paja con los ardientes ráfagas que salían de sus fosas nasales, el dragón rugía con regocijo cuando las aterradas víctimas huían de sus hogares en llamas.
descendió en picada. La bestia arrojaba su respiración ardiente otra vez y las llamas devoraban a un grupo de vociferantes aldeanos. El príncipe arriba del dragón cerraba sus ojos con fuerza en un intento por detener la matanza. Antes del amanecer, después de haber estado con el dragón, el príncipe emprendió su viaje de regreso por el camino que conducía al castillo de su padre, el cual usualmente permanecía vacío, pero no aquella noche. Refugiados aterrados gritaban en dirección a las paredes protectoras del castillo. El príncipe intentó deslizarse entre la multitud para llegar a su habitación, pero algunos de los sobrevivientes comenzaron a mirarlo fijamente y a señalarlo. Él estuvo allí, gritó una mujer. Lo vi sobre la espalda del dragón. Otros asentían con sus cabezas con furia. Horrorizado, el príncipe vio que su padre, el rey, estaba en el patio sosteniendo a un niño que sangraba entre sus brazos. El rostro del rey reflejaba la agonía de su pueblo, mientras sus ojos se posaban en los del príncipe. El hijo escapó esperando esconderse en la noche, pero los guardias lo aprendieron como si fuera un común ladrón. Lo trajeron al gran salón donde estaba su padre sentado solemnemente en su trono. La gente a cada lado daba voces contra el príncipe: destiérrenlo. Escuchó a uno de sus propios hermanos exclamar con furia: quémenlo vivo. Gritaban otras voces. Mientras el rey se levantaba de su trono, la sangre del herido comenzó a derramarse por sus ropas reales. La multitud hizo silencio en expectativa de su decreto. El príncipe, que no podía sostener la mirada de su padre, miraba fijamente las losas del piso. Quítate los guantes y la túnica, ordenó el rey. El príncipe obedeció con lentitud, horrorizado de su metamorfosis ante la vista de todo el reino. ¿No era ya suficiente su vergüenza? Habría deseado una muerte rápida sin más humillación. Sonidos de repugnancia comenzaron a brotar de entre la multitud ante la vista de la delgada y escamosa piel del príncipe y la rigurosa cresta a lo largo de su espina dorsal. El rey comenzó a aproximarse a su hijo, mientras el príncipe se armaba de valor, convencido por completo de la bofetada que recibiría, aunque nunca había sido golpeado por su padre. En cambio, su padre lo estrechó en sus brazos y lloró abrazado fuertemente a él. Conmocionado y sin poder creer lo que sucedía, el príncipe se hundió su rostro en el hombro de su padre. El padre le dijo: ¿quieres ser libre del dragón, hijo mío? El príncipe respondió con desesperación: lo intenté muchas veces, papá, pero no hay esperanza para mí. Lo intenté más de lo que te puedes imaginar y no pude, papá. El rey le contestó: hijo, no, si estás solo. Tú solo no puedes contra la serpiente. El príncipe contestó sollozando: padre, ya no soy tu hijo. Soy mitad bestia. Pero su padre respondió: hijo, mi sangre corre por tus venas. Mi nobleza ha estado siempre grabada dentro de tu alma. Con su rostro lleno de lágrimas, aún escondido en el brazo de su padre, el príncipe escuchó al rey dirigirse a la multitud. El dragón es astuto. Algunos caen víctimas de sus artimañas y otros de su violencia. Habrá misericordia y compasión para aquellos que quieran ser libres. ¿Quién más ha montado al dragón?, preguntó el rey. El príncipe levantó su cabeza y vio a alguien que salía de la multitud. Para su asombro reconoció a su hermano mayor, uno de los que habían sido alabados en el reino por sus embestidas en batalla contra el dragón y por sus muchas buenas obras.
Y luego se acercaron más y más personas, unos llorando y otros sumergidos en vergüenza. El rey los abrazó a todos y les dijo: esta es nuestra arma más poderosa contra el dragón. Anunció: estas armas son hablar la verdad, habrá misericordia y habrá compasión. Me gustaría que te pusieras de pie. Me gustaría que te pusieras de pie y que cierres tus ojos y que permitas que el Espíritu Santo ministre a tu corazón, porque una de las virtudes y una de las características que tiene Oak Hill es que es una iglesia donde hay compasión. Y si hay algo en tu corazón que tú quieras expresarle al Señor, en cada uno de los lados van a haber unos grupos de líderes, van a haber unos líderes para que oren por ti. Para que oren por ti. Si estás pasando por alguna situación, por alguna adversidad, ¿sabes qué? Aquí en esta iglesia se te ama y no se te va a juzgar, no se te va a criticar. Si estás pasando por alguna situación de tristeza, alguna tribulación, o a lo mejor sientes que hay condenación en tu vida, pues ponte de acuerdo delante del Señor, que aquí habemos líderes que te aman, que te amamos y que queremos ser una familia, todos unidos en un mismo cuerpo, nuestro Señor Jesucristo. Mientras sigue el canto y el Espíritu Santo empieza a ministrar tu corazón, pasa aquí adelante, porque para nosotros también es una bendición poder bendecir tu vida a través de una oración. Amén. Ajúa. Amén. Vamos, valientes.